Considere los puntos A y B de la figura adjunta. Si el punto menos 4, I0, Z0 pertenece a la recta que pasa por los puntos A y B, ¿cuáles son los valores de I0 y Z0? Notemos entonces que es una recta en el espacio y por lo tanto es conveniente utilizar la ecuación vectorial de la recta. La ecuación vectorial de una recta, según un parámetro lambda, va a estar dado por un parámetro lambda que multiplica a un vector director más un vector posición. El vector director ya vamos a ver cómo se encuentra y posición también. Notemos por qué puntos pasa. Tenemos que esta recta va a pasar por los puntos A y B. Y tenemos que el punto A es el punto 2, 1, 4. Y el punto B es el 5, 2, 3. Sabiendo entonces dos puntos por los que pasa una recta en el espacio, podemos definir la ecuación vectorial, donde el vector director se puede obtener como la resta entre los puntos, por ejemplo, B menos A, también puede ser A menos B, y en este caso nos va a dar 5 menos 2, 3, 2 menos 1, 1, y 3 menos 4, menos 1. Ahí tenemos nuestro vector director. Y el vector posición puede ser cualquier punto por el que pasa la recta. Por ejemplo, el 2, 1, 4. También podría haber elegido el otro. De esta manera vamos a tener nuestra ecuación vectorial de la recta dada por lambda por 3,1, menos 1 más 2,1, 4. Con esto todavía no podemos resolver el problema porque nos preguntan cuáles van a ser los valores de I0 y Z0 dados por un punto por el que pasa esta recta, que es el menos 4, I0, Z0. Para encontrar eso es conveniente utilizar la ecuación continua de la recta. Para un vector director de manera general D1, D2, D3 y un vector posición dado por P1, P2, P3, la ecuación continua de esta ecuación vectorial está dado por X menos la primera componente del vector posición partido por la primera componente del vector director, y esto es igual a Y menos la segunda componente de posición partido por la segunda componente del director, y esto es igual a Z menos P3 partido por D3. Esto es lo que vamos a aplicar ahora para nuestra ecuación, porque ya tenemos el vector director y posición. Entonces nos quedaría la ecuación continua como X menos la primera componente del vector posición, 2, partido por la primera componente del vector director, 3, igual a Y menos la primera componente la segunda componente del vector posición, 1, partido por la segunda componente del vector director, 1. Y esto tiene que ser igual a Z menos la tercera componente del vector posición, 4, partido por la tercera componente del vector director, menos 1. Si desarrollamos esto un poco, me queda X menos 2 partido por 3 igual a Y menos 1, y esto igual a, como está dividido por menos 1, es lo mismo que 4 menos Z. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ya sabemos cuál es el valor de la componente X, menos 4, y tenemos que encontrar la componente Y y la componente Z para que pase por ese punto. Entonces, si pasa por ese punto, tiene que cumplirse la condición. Entonces, si X es igual a menos 4, Y tiene que ser igual a I0, y Z tiene que ser igual a Z0. Y aquí se establecen tres igualdades. Menos 4 menos 2 es menos 6, partido por 3, todo esto es menos 2.
Por lo tanto, podemos establecer, por ejemplo, la primera igualdad como menos 2 igual a I0 menos 1. Menos 2 igual a I0 menos 1. De acá despejamos I0 y nos va a quedar que I0 es igual a menos 1. Y también podemos establecer otra igualdad entre menos 2 y 4 menos Z0. Menos 2 es igual a 4 menos Z0, por lo tanto Z0 es igual a 6. Con estas dos, entonces ya sabemos cuáles son los parámetros I0 y Z0 que corresponden a la opción A. I0 menos 1, Z0, 6.